Buenos días. Mis compañeros Jordi Bastidas, Marian Bracamonte, Mari Godoy y mi persona, María José Delgado, le vamos a hablar acerca de los indicadores económicos. Primero debemos saber qué son los indicadores económicos. Los indicadores económicos son datos estadísticos sobre la economía que nos permite realizar un análisis de la situación económica tanto del pasado como del presente y realizar ciertas previsiones de cómo evolucionará a futuro con datos que se tienen al día de hoy. Ahora bien, hablemos acerca de los indicadores económicos, que son indicadores económicos adelantados, indicadores económicos coincidentes e indicadores económicos retrasados. Primero comenzamos con indicadores económicos adelantados. Ellos realizan un cambio de tendencia con anticipación al ciclo económico. Según The Conference Board, tenemos ciertos ejemplos, como observamos en las diapositivas, que es índice bursátil, tasas de interés, expectativas de los consumidores, diferenciales de tipos de interés, promedio de solicitudes de empleo. Ahora bien, los indicadores económicos coincidentes, ellos también realizan un cambio de tendencia, pero aproximadamente al mismo tiempo que se realiza ese cambio al ciclo económico. Según The Conference Board, también tenemos ciertos ejemplos, como son Producto Interno Bruto, Producto Industrial, tasa de desempleo, ingresos personales y ventas minoristas. Ahora bien, los indicadores económicos retrasados, ellos también realizan un cambio de tendencia, pero después que se realizan los cambios del ciclo económico. También según The Conference Board, tenemos ciertos ejemplos, como viene siendo duración de promedio de desempleo, variación en CLU, relación entre el crédito pendiente y las rentas personales. Los principales indicadores económicos. Dentro de los principales indicadores económicos vamos a tener el Producto Interno Bruto, la inflación. Dentro de la inflación tenemos la deflación y la hiperinflación. Comenzamos explicando acerca del Producto Interno Bruto. Es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, el Producto Interno Bruto, si aumenta, nos está diciendo que la economía va creciendo, y si disminuye, quiere decir que se está contrayendo, es decir, entra en un periodo de recesión. Ahora bien, la inflación es el aumento de los precios en dos periodos. El principal índice que se utiliza para medir la inflación es el índice de precios al consumo. Este nos va a indicar la manera en cómo va creciendo de forma general los precios de los productos y servicios en un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, la deflación es todo lo contrario a la inflación, es decir, es la depreciación de los productos y servicios durante un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, la hiperinflación es el aumento o la subida de los precios de manera rápida, de manera continua, en donde uno como persona se ve afectado. ¿Por qué? Porque se pierde el poder adquisitivo, también el poder de compra de dinero de nuestros salarios, y entonces caemos en una continua pérdida del valor constante. Las causas de la inflación. Entre las causas de la inflación tenemos la tasa de desempleo, balanza de pagos, tasa de interés y prima de riesgo. Comenzamos hablando acerca de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es el porcentaje de la división en la que la población busca un trabajo remunerado y no obtiene, y las personas que están en edad de trabajar y están dispuestas a ellos. Ahora viene la balanza de pago. La balanza de pagos es la cantidad de dinero que ese país gasta en otros países, y la cantidad que los otros países van a gastar en ese país. Ahora bien, la tasa de interés. La tasa de interés es el monto que el deudor debe cancelar a quien le presta por el uso de ese capital. También está la prima de riesgo, que es conocida como diferencial de deuda. Ese diferencial de deuda es la diferencia que hay entre la tasa de interés que existe a la hora de que los países deben financiarse en el mercado. Índices de los indicadores socioeconómicos. Dentro de los índices de indicadores socioeconómicos podemos observar en las diapositivas que se ven muy bien plasmados, pero comenzamos hablando de la tasa de desempleo. En la tasa de desempleo están solicitudes de permisos de construcción, también índice de precios al consumo. También tenemos otros indicadores según su rubro, que puede ser energía y medio ambiente, también emisiones de CO2. También tenemos los impuestos, que es el IVA, que es impuesto del valor añadido. También tenemos los impuestos sobre la renta de los trabajadores. También ahora vamos a la parte del comercio. En el comercio están las exportaciones de mercancía al porciento del Producto Interno Bruto. También están las importaciones de mercancía al porciento del Producto Interno Bruto. También tenemos en la parte de los mercados laborales. En la parte de los mercados laborales está la tasa de desempleo, están encuestas de población activa, que significa EPA. También están en la parte de los negocios, que es el índice de producción industrial. También tenemos los precios IPC, que significa índice de precios al consumo. También está IPCA general.
También tenemos los mercados de cotizaciones, que tenemos tipo de cambio, materia prima. También tenemos los sociodemográficos, que están población, inmigrantes, remesas de migrantes, también natalidad, mortalidad, alta tasa de vida. También tenemos los divorcios. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la introducción a la realidad económica latinoamericana en las últimas décadas. Finales del siglo pasado se mostraron resultados de gran importancia a nivel económico y social que no fueron nada despreciables para Latinoamérica. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo profundos cambios a nivel de crecimiento, como ya dije, tanto económico como social, que fueron de gran importancia para los mercados mundiales. También podemos decir que si comparamos los inicios de ese siglo con lo que sucede hoy en día, es un cambio totalmente radical. ¿Por qué? Porque estamos viendo señas de la identidad del subdesarrollo a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué decimos esto? Porque hay incapacidad para garantizar el crecimiento económico, también por la fuerte dependencia que tenemos a nivel cultural, a nivel comercial, a nivel financiero, y también la fuerte desarticulación que hay a nivel sectorial empresarial. Ahora bien, si vamos a hablar de las características del modelo de crecimiento de la etapa expansiva, podemos decir que un periodo comprendido entre finales de los años 40 e inicio de los años 70 se dice que es el periodo de mayor expansión económica en Latinoamérica. También podemos decir que cuando vamos a dar una explicación del crecimiento económico, siempre nos vamos a la importancia histórica. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso de transformación a nivel productivo, estructural, en donde se ven nuevas modernizaciones a nivel de la productividad de trabajo, a nivel de las tecnologías, también un mayor uso del capital y demás. Crisis, ajustes y reformas estructurales de los años 80. La economía de los años 80 se vio afectada por diversos factores, tanto externos como internos, que causaron varios desequilibrios que llevaron a la economía a un choque externo. Entre los factores internos, podemos mencionar los límites de la industrialización sustitutiva de las importaciones, la desarticulación productiva, la falta de competitividad y eficacia en la producción nacional y el déficit público financiado por recursos externos. En los factores externos podemos mencionar el deterioro en los términos de intercambio, aumento de las tasas de interés internacional y la revalorización del dólar. Todos estos deterioraron tanto la situación que llevaron a la economía hasta el estrangulamiento. Para el periodo de 1978-1981, la abundancia de los créditos internacionales y las políticas expansivas ayudaron al crecimiento de una economía artificial, donde el Producto Interno Bruto creció un 4.2%, acompañado de un déficit de la balanza de un 4%. Para el periodo de 1981 a 1990, el Producto Interno Bruto creció un 1.2%, siendo igual a cero en su periodo más recesivo, es decir, en 1982-1984. Entonces, la caída del crecimiento económico trajo una disminución drástica de los niveles de inversión, donde el coeficiente de inversión interna bruta pasó de un 29.1% en 1980 a un 19.6% en 1990, lo que trajo una caída drástica de los niveles de exportación y de las tasas de empleo. En la crisis, recesión y ajustes productivos, en los desequilibrios macroeconómicos podemos mencionar el desequilibrio externo, la crisis fiscal y la inflación creciente, que fueron tan graves que el principal objetivo del programa económico fue el ajuste y las políticas antiinflacionarias. En los cambios estructurales más significativos podemos mencionar la liberación comercial y financiera y las privatizaciones, que ayudaron a dinamizar distintos sectores, ramas y empresas del mercado externo y obligaron a reestructurarse a las del mercado interno, ya que para ese entonces estaban siendo gravemente afectadas por la caída de las inversiones. Y en cuanto al deterioro social como resultante de la crisis, este trajo un aumento creciente en el desempleo, deterioro en las condiciones de trabajo laboral, disminución de los salarios y un incremento en la informalidad, lo que trajo como consecuencia aumento en los niveles de desigualdad, de pobreza, de indigencia, que afectaron gravemente a la población para ese entonces. En las reformas estructurales asociadas a los programas justos ortodoxos podemos mencionar la desregulación de los principales mercados, acompañados de la liberación de los precios y la eliminación de los subsidios de capitales y de trabajo,
también un ajuste o equilibrio fiscal, acompañado de privatizaciones de empresas públicas relacionadas con la minería, con el transporte, la energía, telecomunicaciones, con los servicios públicos y de seguridad social. También una liberación del comercio exterior, donde se eliminaron las barreras no arancelarias y se disminuyeron los aranceles aduaneros. También la liberación del comercio o de los mercados de capitales y la recuperación de los 90, donde se trabajó en disminuir la inflación para así poder reactivar la economía. Entre los factores más importantes podemos mencionar el crecimiento económico acompañado de una estabilidad macroeconómica, la transformación productiva acompañada de programas de ajustes y de reestructuración que fueron aplicados para mejorar el comportamiento tanto de las empresas como de los mercados, una desregulación y privatización de la producción y de las exportaciones, y también una insuficiencia tanto del ahorro como de la inversión interna. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe para 2019 según la CEPAL. Bueno, para 2019 América Latina y el Caribe presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de su actividad económica. Se prevé que para 2019 las economías crecerán a una tasa promedio del 0.1% y para 2020 crecerán a una tasa promedio del 1.3%. Para acelerar el crecimiento de las economías de estos países es necesario aplicar políticas expansivas y coordinadas, cuyo principal objetivo es el de evitar que la región se estanque, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. Para reactivar el crecimiento en las condiciones económicas actuales, es necesario repotenciar el papel de la política fiscal y monetaria y buscar y aplicar instrumentos que ayuden a tener una mejor coordinación. Esta política fiscal debe concebirse a través de tres funciones principales, que es la estabilización, las provisiones de bienes públicos y la redistribución. En este sentido, la política fiscal debe centrarse más que todo en la reactivación económica y en la disminución de esas desigualdades estructurales para así mantener una mejor trayectoria sostenible de la deuda pública y un mayor gasto público de la inversión y de las políticas sociales que requiera la región. En el contexto internacional, bueno, para 2020 las economías y los comercios mundiales se encuentran debilitados gracias a las tensiones comerciales. Se prevé que existe un crecimiento de estos comercios y de estas economías de un 2.7%. Para el 2019 el comercio mundial cayó un 0.4% en comparación al del 2018. Y los precios de la materia prima cayeron un 5% en América Latina y el Caribe. En el sector externo, el déficit de cuenta corriente de América Latina se mantuvo constante en torno al 2.0%. El déficit de la balanza de renta creció gracias a los pequeños ingresos provenientes de las utilidades de inversión extranjera y del pago de los intereses de la deuda, que son compensados con el aumento de las remesas. En el superávit y déficit de la balanza de los bienes y servicios, bueno, estos se mantuvieron constantes en un 0.4% y un 1.0% del Producto Interno Bruto, como consecuencia de la contracción de las importaciones y exportaciones, gracias al empeoramiento de la actividad interna y de la demanda externa. Buenos días, mi nombre es Mari Godoy y vamos a conversar sobre la actividad económica. En el primer semestre del 2019, el Producto Interno Bruto en América Latina se estancó y tuvo un crecimiento nulo. La desaceleración se produjo en 18 de las 20 economías de América Latina, con la excepción de Colombia y Guatemala. Esta menor actividad se explica por la mayor cantidad de sectores que se contraen como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, y se suman al retroceso de la minería de los últimos años. La demanda interna fue baja en toda la región, disminuyendo el crecimiento del Producto Interno Bruto. Solo el comercio exterior aumenta el crecimiento del Producto Interno Bruto, sobre todo con el decrecimiento de las importaciones, ya que el dinamismo de las exportaciones es menor.
Gracias a la demanda interna, hubo una reducción de los inventarios, reduciendo también el crecimiento del Producto Interno Bruto, atribuyendo la reducción de inversiones tanto como en construcción, maquinaria y equipos. El consumo público y privado ha sido uno de los componentes de la demanda más golpeados. El deterioro del consumo público se debe al ajuste fiscal que han implementado los gobiernos en vez de potenciar el crecimiento del Producto Interno Bruto mediante la política fiscal. Se observa a nivel subregional una reducción de las tasas de expansión en América del Sur. Estos se especializan en la producción de bienes primarios como petróleo, minerales y alimentos. Las de México y Centroamérica se vinculan al ritmo de la expansión de los Estados Unidos. Empleo y salarios. La debilidad de la actividad económica provocó el deterioro del mercado laboral, provocando que la tasa del desempleo aumentara. Este deterioro produjo que el trabajo por cuenta propia se propagara en comparación con el empleo asalariado, constituyendo otro indicador del deterioro de la composición del empleo. En la tasa de ocupación hay un incremento de la participación de las mujeres, ampliando la brecha entre hombres y mujeres en lo que respecta a la tasa de desocupación. Los salarios medios reales registrados del empleo experimentaron leves incrementos. El aumento de la inflación incidió en la disminución del salario medio real registrado en Brasil y Argentina, mientras que en México aumentó por el aumento salarial. La política salarial preponderante se centró en aumentos levemente por encima de la inflación. Políticas macroeconómicas. Política fiscal. El resultado primario de los gobiernos de la América Latina promedia un menos 0,2% del Producto Interno Bruto y el del resultado global se ubicará al menos 2,8% del Producto Interno Bruto. Los ingresos públicos totales de América Latina se mantienen en un 18,1% en promedio, pero podrían verse afectados por la desaceleración de la actividad económica. El gasto público total se mantiene estable, observándose la reducción del gasto corriente primario y del gasto capital del Producto Interno Bruto en ambos casos. La deuda pública bruta en América Latina asciende y en el Caribe desciende. La política fiscal debe abordar retos estructurales que son la insuficiente capacidad para movilizar recursos para el desarrollo, el débil músculo distributivo, la deficiente capacidad de provisión de bienes y servicios públicos, como también intensificar la actividad económica. Políticas cambiarias y monetarias. En el 2019, la inflación de América Latina se redujo en 19 de los países de la región. A nivel de los componentes del índice de inflación, el rubro de alimentos registró un aumento de la inflación como también los bienes transables. En cambio, la inflación de los bienes no transables y servicios se redujo. La reducción de la tasa de inflación brinda por un lado fomentar las políticas monetarias expansivas, pero por otro lado es notoria la evidente desaceleración de la actividad económica. La política monetaria tendió a ser expansiva y con reducciones de las tasas de política en aquellos países que lo emplean como principal instrumento de política. Mientras que, en la mayoría de las economías de la región, en la que la regulación del crecimiento de los agregados monetarios es el principal instrumento de política, la base monetaria aceleró su crecimiento. A pesar de que la política monetaria fue expansiva, el crédito interno al sector privado disminuyó, a excepción de las economías que utilizan la tasa de interés como principal instrumento de política monetaria. El crédito real otorgado al sector privado no ha dejado de crecer, pero a un ritmo cada vez menor. Las economías que emplean agregados monetarios han acentuado su desaceleración. El tipo de cambio. Las cotizaciones de 13 de 18 de las monedas de la región tendieron a disminuir en términos monetarios frente al dólar. Las reservas internacionales experimentaron una caída de 6.300 millones de dólares. A lo largo del 2019, consiguieron un aumento del 4,5% y una reducción a finales de año del 5%. Esta evolución de reservas se explica por las intervenciones hechas por los mercados cambiarios para reducir las presiones sobre las cotizaciones de las divisas. Desafíos y perspectivas en América Latina y el Caribe para el 2020. Se espera que el escenario internacional se mantenga. Las tensiones comerciales se mantienen latentes, afectando la inversión de las economías que están expuestas al comercio internacional.
Se prevé caída de los precios de los productos básicos, que se verían afectados en términos de intercambio menos favorables, ingresos menos disponibles y la reducción de los ingresos fiscales. La acumulación de la deuda interna mundial, impulsada por las reducidas tasas de interés de los bancos centrales, está alcanzando una tasa más alta que el nivel de ingreso mundial generalizado en todos los sectores. Y el hecho de que la deuda mundial esté denominada en moneda extranjera deja expuesta a los cambios de políticas monetarias en el mundo. Un factor de riesgo de la economía mundial es el aumento de la deuda que se transa con rendimientos negativos, aumentando la vulnerabilidad y la estabilidad financiera mundial, ya que estos estimulan el rendimiento a través de la demanda de activos con mayor riesgo. Un riesgo de índole geopolítica, en particular las tensiones de Hong Kong y China, como también el Brexit y la forma en que adoptarán en el futuro las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Posibles aumentos de volatilidad, empeoramiento de las condiciones financieras, acompañados de un freno de la actividad económica. Junto con el débil crecimiento económico, han surgido niveles crecientes de conflictividad social y demandas sociales. Se prevé que la región continúe con una senda de bajo crecimiento, con una expansión estimada del Producto Interno Bruto. Tendencia de la economía mundial. Gráfico I.1. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Tras las revisiones de la baja en todas las subregiones, para el 2020 no se espera una mayor actividad y la tasa de crecimiento de la economía mundial en promedio permanecería a un nivel similar. La desaceleración de las economías desarrolladas alcanza a los Estados Unidos, que al disiparse aún más con el efecto de la reforma fiscal que dio impulso a su economía en el 2018 y 2019. Japón se desacelerará por un enlentecimiento del sector externo y del consumo. El Reino Unido se afectaría como consecuencia del Brexit, que ha venido afectando la economía de este país. La posible aceleración de las economías emergentes no respondería a una mayor actividad económica, sino más bien a una recuperación cíclica de los países que tienen pesos en la economía mundial, como por ejemplo la India, que este año se vio afectada con problemas financieros no bancarios, y algunos países de América Latina como México y Brasil. Más allá del crecimiento de promedio del mundo, el impacto de los países de América Latina, es importante resaltar que sus dos socios principales son China y Estados Unidos, y estos se desacelerarán este 2020. América Latina y el Caribe están expuestos al menor crecimiento de estos dos países, no solo a nivel del canal comercial, sino a través de los precios de las materias primas. Ahora observaremos el gráfico I.2. Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial. El comercio mundial se debilita cada vez más por las tensiones comerciales que se han perpetuado. El volumen del comercio mundial en el 2018 se desaceleró, pero en el 2019 cae. Para el 2020, la Organización Mundial del Comercio prevé un aumento del volumen del comercio mundial, pudiendo disminuir si se prolongan las tensiones comerciales. Gráfico I.3. Contribución al crecimiento del volumen del comercio mundial. China, cuyo comercio se ha visto afectado por la guerra comercial, y el resto de las economías emergentes. Estados Unidos imponen aranceles a las importaciones de productos, y países como Alemania se verán afectados negativamente. Como podemos observar en el gráfico, los que más contribuyen al aumento del volumen del comercio en 2017 y 2018 son los que atribuyen a su caída en el 2019. Estados Unidos todavía mantiene una contribución positiva en el crecimiento del comercio, y esta es casi nula comparada con los años anteriores. Hola, mi nombre es Jordi Bastidas y vamos a hablar un poco sobre la economía de Venezuela. Según el Banco Central de Venezuela, estima que la economía de Venezuela se orienta principalmente a la producción y explotación de petróleo, cosa que actualmente no es cierto, ya que podemos observar la crisis y la escasez de gasolina y de petróleo que se ve actualmente en el país. Pero también Venezuela se orienta en lo que es la producción agrícola y agropecuaria, cosa que también ha ido disminuyendo en los últimos años. Para los años de 1950, Venezuela estaba en su mayor posición a nivel económico, ya que ella presentaba una economía muy estable, tan estable que personas de otros países venían a Venezuela para invertir en Venezuela y para producir en Venezuela. Durante la guerra, en aquel entonces, los años de 1950, muchos países invitaban a que vinieran a Venezuela, ya que éramos una potencia mundial, que teníamos una economía demasiado estable. Por eso, hoy actualmente se ve que Venezuela tiene muchas personas Venezuela es una... digamos que contiene demasiadas culturas de diferentes países, y eso es debido a esta migración que hubo en ese tiempo. Pero esto actualmente ha ido ya perdiendo su importancia. A pesar de que en 1960 todavía esta economía bajó un poco, aún así era muy estable.
Y en 1980 y 1990 la economía se contrae debido a la caída del petróleo para ese entonces, pero aún así, al haberse contraído, aún así seguía siendo una economía estable en comparación a otros países. Ya para los años 1989 y 1996 empieza lo que se dispara la inflación y la economía de Venezuela empieza a sufrir grandes cambios. Para los años de 1998 y en el 2008 el precio del petróleo ha disminuido y la producción del petróleo también disminuye, que pasan de 325 mil millones de dólares por producción de petróleo a solamente de 1.750.000 para el año 2018. Es una gran diferencia en comparación a como era antes. Ya para los años 2003, durante el mandato del presidente Hugo Chávez, la economía de Venezuela surge otro cambio muy drástico, ya que él empieza a implementar medidas de nacionalización y expropiación. Es decir, en este periodo fue cuando el presidente Hugo Chávez empezó a expropiar todas las industrias, convirtiéndolas las industrias privadas, convirtiéndolas ya en industrias públicas. Y muchas de estas empresas perdieron su producción, es decir, al perder su producción ya la economía de Venezuela fue bajando y muchos de esos empresarios perdieron también la posibilidad de seguir fabricando. Por eso actualmente también se ve lo que es mucho la escasez de ciertos elementos como productos básicos, como medicamentos, como algunos alimentos de muchas empresas que fueron expropiadas y tuvieron que irse del país. Es importante decir que para el año 2013 hay una fuerte caída de la actividad petrolera. Esta caída, pues ya actualmente se ve que disminuyó demasiado porque ya no tenemos petróleo prácticamente. Y en parte, lo que es en el sector exterior, para el 2018 hay un saldo positivo de la balanza comercial. Aquí es donde comienza las exportaciones de origen no petroleros. Ellos tienen un importante auge, es decir, las explotaciones, lo que es la parte agrícola y la parte agropecuaria, pero aún así no es suficiente para levantar la economía. Es importante decir que Venezuela en los últimos años ha tenido una hiperinflación. Ya para el año 2017 comenzó esta hiperinflación y ya no es lo que en el 2016 se pudo presentar. La escasez tanto de alimentos, medicamentos, todo lo que fueron, hubo muchas colas en diferentes partes del país, muchas personas madrugaban para poder adquirir sus productos y esto es un claro ejemplo de que Venezuela ha empobrecido y que la producción ya sea de alimentos o de cualquier tipo de cosas en ese tiempo fue muy escaso. Hoy actualmente, a pesar de que se consiguen ciertos alimentos, ciertos medicamentos, ciertos artículos, están a un precio muy elevado y todo esto debido a lo que es la dolarización que hemos tenido, pero esto lo veremos un poco más adelante. De acuerdo al sector público y la política fiscal, en la diapositiva encontramos dos gráficos. En el primer gráfico explica la variación compensada del dólar con la emisión del dinero inorgánico. Es decir, Venezuela sabemos muy bien que a pesar de la moneda actual es el bolívar, aquí muchos de los precios en realidad se manejan en dólares y este es el incremento que se ve en comparación al bolívar. Y en el segundo gráfico tenemos se observa lo que es los sueldos, lo que es el sueldo mínimo. A pesar de que han habido aumentos de sueldo mínimo, esto en comparación a la tasa del dólar se ve reflejado que desciende, ya que un sueldo mínimo no es lo suficientemente para poder alcanzar todas las necesidades que requiere el venezolano en el día a día. Ok, para el 2019 Maduro decreta políticas monetarias e inflación y tipo de cambio para así disminuir la inflación y crear unas políticas que en realidad no sirvieron de mucho, las cuales son las siguientes. Hay incidir en la liquidez, que se encarga de lo que es el encaje de los créditos en el banco, la venta de euros en efectivo para así evitar lo que son las sanciones. El régimen hace ventas de dólar de efectivos, de este tipo de divisa. Hay una habilitación de mesas de cambio de las instituciones bancarias como operadoras cambiarias para hacer ventas de dólares. Y hay una indización crediticia que hace un ordenamiento de todos los índices de los créditos a niveles de los bancos. Como lo he mencionado anteriormente, Venezuela se centra más que todo en lo que es el dólar. Ya el bolívar no tiene importancia y por eso en el gráfico 3, en la diapositiva, se ve la oferta de divisas que se reduce las crecientes transferencias. Es decir, hay un incremento del precio del dólar, pero su poder adquisitivo es menor porque en realidad el sueldo no da para comprar las cantidades de dólares que son necesarias, a pesar de que se ve de que muchos venezolanos tienen la posibilidad de comprar dólares. Pero aún así, en una economía estable en comparación a otros países, el poder adquisitivo de otra moneda sería mucho mejor,
pero cosa que no se ve en Venezuela. Las perspectivas económicas, bueno, para el 2019 se mantuvo pues la tendencia recesiva de la economía y la deuda externa equivale casi al 200% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL estiman que Venezuela, pues su economía no mejorará en estos años que vienen y la economía va a disminuir aún más. Es decir, Venezuela ya tiene una deuda externa con empresas internacionales que para pagarla tendrán que pasar muchos años y debe haber un cambio total en todo lo que es el cuadro económico actual que hace el país. Referente a la situación política, pues todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela en todos estos últimos tiempos. El periodo presidencial de Nicolás Maduro, pues él culminó en el 2019 y pues se presume de que esto ya el gobierno como tal, su periodo es ilegal, es ilícito, no tiene valor. Pero aún así, pues las fuerzas democráticas tanto de la Asamblea Nacional han tenido la posibilidad de hacer todo lo necesario para poder tumbar el régimen, pero no ha habido ningún fruto, no ha sido satisfactorio esto. Particularmente yo pienso que para poder eliminar este régimen debe haber unión tanto de las fuerzas armadas como las fuerzas civiles, el pueblo, para así poder derrocar a y dado el caso esto se logre, debe haber un cambio completo de todo lo que es el plan económico para poder hacer que Venezuela surja, ya que Venezuela aún tiene potencial. Simplemente pues tenemos una deuda muy grande con otros países y no hemos podido explotar esto que tenemos, y a pesar de que aún hay producción tanto a nivel agrícola, pues no es lo necesario para suplir las necesidades de un país. Economía de Venezuela para el 2020. Bueno, los pronósticos en realidad no son muy buenos para este año, ya que la economía de Venezuela pues para el 2019 tuvo un descenso del 40%, al igual que es la producción de petróleo, tuvo un descenso del 40%, y pues ya actualmente podemos ver los resultados de toda esta mal gestión que ha realizado el gobierno. En el 2019 el gobierno plantea diferentes estrategias para controlar la economía, entre ellos lo que son la reversión de los cambios, una reorientación de lo del petróleo para el mercado asiático, cambios en la dolarización, disminución del servicio público, lo que es en la retención de la administración tributaria. Y bueno, estos son elementos pues que personalmente pienso que no van a realizar absolutamente nada, porque la economía de Venezuela se basa ya en otro tipo. Tiene otra raíz que debe ser atacada, debe de haber mayor producción, se debe de abrir las empresas que fueron cerradas, pero como lo dije anteriormente, como Venezuela tiene una gran deuda, hasta que esta deuda no pueda ser saldada o hasta que se eliminen las sanciones que tiene Venezuela para seguir la producción, pues la economía seguirá igual. El pronóstico de la hiperinflación en Venezuela pues es igual. En el 2019 Venezuela cerró con una inflación del 14,358%, y que es muy por debajo a los 2.106.601% que fue registrado a los finales del 2018. Es decir, tenemos otra hiperinflación mayor, donde los venezolanos seremos los más, digamos, los más afectados por esto. Y hay que hablar también de un punto muy importante, que es lo que mal llama inflación en dólares. Venezuela es el único país del mundo donde aumentan los productos no solamente en bolívares, sino también en dólares. Es decir, lo que hoy te cuesta $2, la semana que viene te puede costar $4. Es decir, tenemos una inflación en una moneda que no es nuestra, pero que la utilizamos para hacer los diferentes cambios transaccionales. ¿Por qué se utiliza la moneda, el dólar? Bueno, debido a la inflación en bolívares, pues se orienta a usar el dólar para así, digamos que no perder tanto el dinero, para que no se nos devalúe ese dinero. Pero aún así, Venezuela sigue habiendo una mala inflación que es en dólares, y particularmente pienso que esto también es parte en culpa de los empresarios, que por miedo a que hayan otro tipo de sanciones, o de que el gobierno le quite lo que es, digamos, como una especie de impuesto por traer esos elementos, pues ellos tienen que aumentar esos precios, a pesar de que donde los compran en otros países sigue siendo el mismo precio. Y esto es una inflación pues que en parte pues es culpa del mismo venezolano. La industria petrolera, pero igual disminuyó. Ya ahorita pues el petróleo, tuvimos que traer petróleo de otro país, a pesar de Venezuela ser uno de los principales países petroleros del mundo.
como lo dije, una caída del 40% en un año, y hay una contracción de la economía venezolana, en el cual para el 2019 la economía venezolana se contrajo a más del 45%, es decir, ya veníamos arrastrando una inflación, una contracción, y para el 2019 vuelve a suceder. Ahora bien, principales preocupaciones que se esperan en este 2020. El tercer año de hiperinflación. Como ya lo he dicho anteriormente, Venezuela ha ido arrastrando una inflación ya que se pronunció más en el año 2016-2017. Se profundiza la dolarización transaccional, como lo hablé anteriormente de la mal llamada inflación en dólares. Aún así, los venezolanos seguiremos comprando a precios de los alimentos, artículos, cualquier elemento a precio de dólar, es decir, las transacciones van a ser en esta moneda. El costo de la vida en dólares subirá, como hablé anteriormente, por lo mismo, la mala inflación en dólares. Pues un ejemplo claro está por lo menos una hamburguesa. Una hamburguesa que hoy actualmente cuesta $10. La semana que viene puede costar $12 y siempre va a ser así. Y el venezolano se verá afectado gravemente porque el sueldo en realidad es en bolívares, las ganancias son en bolívares. Entonces vamos a tener los alimentos que van a estar subiendo en dólares y nuestro poder adquisitivo va a ser en bolívares, y va a haber una balanza que va a estar muy desigual. Pero esto es un pronóstico que bueno, que ya en los últimos años pues se ha visto y pues se espera que siga dando. Reaparecen los operativos de fiscalización. Recordamos muy bien que en el 2016 para poder adquirir alimentos teníamos que usar la huella. Se estima que debido a que va a haber disminución en la producción de alimentos, pues tengamos que otra vez vivir esa etapa tan fea que fue en ese tiempo. Obliga a los comercios a recibir el petro. Como todos sabemos, esto es una criptomoneda que no es reconocida internacionalmente y que el presidente Maduro impuso, y que aún así creo que para los aguinaldos dio petro a cada empleado público y a cada pensionado, y muy pocas fueron las empresas que pudieron adquirirla, y la compra de esta criptomoneda pues es muy difícil. Entonces, ¿qué se espera? De que los comercios acepten esta criptomoneda para así el gobierno pues darla a las personas mediante lo que es el carnet de la patria y todo eso, y poder comprar con ella. Otro es los créditos bancarios seguirán en caída. Pues para nadie es un secreto que ya el banco no da los créditos como antes, ahorita son muy nulos y solamente a una cantidad muy poca le dan los créditos, y ahora son créditos con muy limitados, que en realidad no sirven para adquirir mucho en comparación a tiempos anteriores, que con un crédito bancario uno podía montar un negocio pequeño, pero ya actualmente pues esto no es así. El cierre de las empresas, como el poder adquisitivo va a ser más difícil, como lo que es adquirir alimentos y todo esto, como va a ser difícil, muchas empresas van a tener que cerrar, ya que las personas no podrán comprar en esas empresas, pues van a tener que cerrar y caer en la quiebra. La producción agrícola sin reactivarse, pero es un secreto que lo que es la parte agrícola para trasladarla, venderla y todo eso, y para sembrar es algo muy difícil, y que pues aún así esto no tomará auge, a pesar de que aún hay producción agrícola, pero no como se espera, no como se estima realmente. Otra es la producción petrolera. Va a bajar, para nadie es un secreto, y actualmente ya esto se ha ido reflejado, ya que no hay gasolina, tuvimos que traer gasolina de otros lugares para que esto se diera, y bueno, ya esto pues el petróleo ya no se puede contar con este como una principal explotación y todo eso para mejorar la economía de Venezuela. El otro es la escasez de gasolina y falla de servicios. Como lo hemos visto ya en los últimos años, no tenemos agua, no tenemos luz, cada vez esto está más difícil. En el 2019 vivimos que Venezuela fue el único país en el mundo en que estuvo una semana sin servicio eléctrico en todo el país. Esto es algo que ya se había visto. La gasolina, pues hay colas de gasolina en todos lados, cada vez es mucho más difícil, y pues nada, las personas tienen que comprarlas en dólares a precios excesivamente costosos, a pesar de que Venezuela es un país petrolero. El otro es menos ingresos en divisas y más sanciones. Como ya todos sabemos, pues Venezuela es un país que ha tenido sanciones de parte de otros países, y pues los ingresos son mínimos, y pues inexistencia de un plan económico. Es decir, hasta que no haya un cambio en este plan económico y que sea de verdad, que sirva, pues no estaremos siempre lo mismo. No, la economía de Venezuela pues caerá en picada cada vez más. Como último punto, pero no menos importante, en manera de resumen, hablemos rapidito de la economía de América Latina y el Caribe para el 2020 producto del COVID-19.
Actualmente a nivel mundial estamos padeciendo esta pandemia y muchos tenemos que estar en cuarentena. Entonces esto obliga a las empresas, a los restaurantes, al comercio en general a cerrar y disminuir su producción. Entonces, debido a esto, se estima de que la economía a nivel de América Latina disminuya. Aproximadamente se estima que la economía a nivel mundial se desplomará un 3% en el 2020 debido al impacto del coronavirus. Venezuela, pues a pesar de que tenemos problemas económicos, políticos, de todo tipo, ahora tenemos que vivir una pandemia y esto obliga a Venezuela a que busque alternativas, al venezolano a buscar alternativas para así poder generar ingresos, ya que al estar cerrados los comercios, pues la cantidad de trabajo disminuye, de producción disminuye, pues nos vemos afectados. De esta manera otros países también se ven afectados y pues se estima que en América Latina pues la economía disminuya, pero en Venezuela disminuya aún más. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el seminario y es importante mencionar que bueno, a pesar de que la economía venezolana pues nos ha lastimado y herido en los últimos años, pero el venezolano siempre ha buscado la manera de, como quien dice, rebuscarse para pues poder seguir adelante, poder adquirir lo necesario para poder sobrevivir.